Muy bien, continuamos con Pasaron Cosas. Ya está con nosotros Daniel Olesker, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Daniel? Estoy muy bien. Buenos muy días. Bien. La verdad que ya inmerso en mi nueva gestión, dada la composición etaria y de renovación del nuevo gobierno, yo aspiraba a estar en uno de esos lugares de hablar en las orejas, claro, de asesoramiento, ¿no? Pero bueno, el presidente de ACE, Álvaro Danza, entendió que necesitaba a alguien que, además de la confianza que nos tenemos por la amistad que tenemos, tuviera un conocimiento más de la parte de gestión del sistema de salud, y me encajó en esto de vuelta. Volví al frente de batalla. Al antiguo frente de batalla, por lo menos del primer año del gobierno, sí, y del Frente Amplio. Y la mitad del segundo. Exacto. Daniel, recién nosotros estábamos comentando un poco la situación de ANCAP, la situación del déficit, esta discusión, esta polémica que se ha instalado en los últimos días sobre los datos que brindó Yamandu Orsi y Fernanda Cardona. Y nos preguntábamos, en función de lo que fuimos leyendo de la situación de ACE, que el caso ANCAP no es un caso aislado. ¿Cómo está la situación en el caso de ACE respecto al aspecto más de números, más de finanzas? Bueno, la situación de ACE la podemos dividir en dos: lo estructural y lo coyuntural. Voy a primero lo estructural, brevemente. ACE tiene un presupuesto que es el triple del que era en el año 2005. Ya era así en el 2019. Del 19 al 24 se mantuvo constante. En realidad no fue constante, bajó y subió al final, como la U de casi todos los organismos, digamos, ¿no? Pero más o menos el gasto por usuario, que es el que importa, cuánto gastás por persona atendida. Cuando nosotros asumimos en 2005 era 1.200 pesos por mes, a pesos de hoy, y hoy es 3.600, y eso era más o menos lo que había en 2019. O sea que si no hubiera una cuestión financiera que presionara a ese gasto, no digo que estamos bien, porque todavía estamos un porcentaje por debajo del gasto promedio mutual, pero estábamos en condiciones de hacer una gestión pensando además en que en el quinquenal hubiera, como dice el programa de gobierno del Frente, una nivelación al final del quinquenio con el gasto promedio mutual. ¿Qué fue lo que pasó? Que encontramos un conjunto de gastos que se hicieron en el 24, pero sin crédito, ¿no? Es decir, por encima. Vos vas a la página web del MEF y ves crédito presupuestal y ejecución, y hay una diferencia muy significativa. O gastos que se hicieron en el 24 ya usando presupuesto del 25. Entre las dos formas de sobregastar suma unos 280 millones de dólares en un presupuesto de 1.600, o sea que es una cifra importante. De esos 280, 180 son gastos por única vez. O sea, hay que pagarlos y se terminó el problema. Hay que pagarlos, Claro. Es decir. Y 100 son gastos recurrentes, que por lo tanto hay que integrarlo en la hoja presupuestal porque supusieron incrementos de algunos gastos de funcionamiento o de recursos humanos, que además se presupuestaron después con aquella presupuestación del 2023, desde el 24, principio del 25, y por lo tanto hay que integrarlos al presupuesto. Hoy la discusión central está en cómo resolvemos estos por única vez, porque su impacto es muy importante. Muchos de estos gastos de endeudamiento, en eso ACE tiene capaz una ventaja en relación a otros organismos, y es que son deudas con proveedores que les interesa seguir continuando brindando los servicios, o sea, los que dan oxígeno, los que venden medicamentos, o las mutuales a las que le compras una cama de CTI, o la empresa de ambulancias a las que le compras traslados. Entonces, quizás es una oportunidad para negociar conjuntamente el pasado y el futuro, y sobre todo los precios, porque en algunos casos, por ejemplo, el precio de las camas de CTI, en algunos casos están alineados con el precio de mercado y en otros no tanto. Claro. Entonces hay que mirarlo todo en su conjunto. ¿Esto reviste cierta normalidad o es algo anormal recibir este gasto que reciben ustedes? O sea, quiero decir, ¿es normal o puede haber una mala intención del otro lado? ¿Cuáles fueron las respuestas que brindaron?
No, no nos dieron ninguna pregunta, porque cuando nos dieron la deuda acumulada hablaron de 6.000 millones de pesos y estos 280 millones de dólares son 11.500. O sea que... ¿Mintieron? Bueno, o no dieron toda la información, no sé exactamente qué. Pero no es normal. Está claro que no es normal en el sentido de que no se puede sobregastar en el último año de gobierno. También en el 23 sobregastaron, o sea, no fue solo en el 24, fue en el 23 y en el 24. ¿Te parece extraño que hayan sobregastado en el 23 en el 24 y no en el periodo de pandemia, por ejemplo? No, claramente no solo es extraño, sino que es una decisión política, digamos, ¿no? O sea, en el periodo de pandemia ellos tuvieron... si vos tomás el fondo COVID, en realidad esa U que yo te digo es casi una línea, porque en el 21 y en el 22, sobre todo en el 21, tuvieron un incremento de gasto por el fondo COVID. Eso también es parte del problema. ¿Por qué? Porque con el fondo COVID gastaron cosas que después el fondo se terminó y las mantuvieron presupuestalmente, aunque no fueran de necesidad, porque ya la situación pandémica había pasado, y eso generó un incremento sobre el crédito presupuestal. O sea, es sobre todo desorden administrativo y organizacional, claramente, pero además mal utilizando los recursos que ACE tiene. ACE tiene su principal problema, si agregamos al financiero, son los tiempos de espera. Ese es el principal problema de ACE o uno de los principales. Y sin embargo, cuando vos te metés en los datos de utilización de recursos humanos, vos tenés que hay una utilización aproximadamente de 2/3 de la capacidad contratada. O sea que hay capacidad ociosa. Y esos 2/3 a veces llegan a la mitad en algunas especialidades, en algunos departamentos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no se controlan las horas, porque se asignan menos pacientes de los que debería asignarse, porque no se mide con criterio regional, porque capaz que hay horas ociosas en La Valleja y no las hay en Rocha, y vos vía transporte o vía telemedicina no utilizás la posibilidad de que los de Rocha se atiendan en La Valleja. Entonces hay gran problema de gestión, de subutilización de los recursos instalados. Daniel, te quería preguntar sobre recursos humanos. ACE fue uno de los, digamos, lugares donde se prestó mayor atención durante el periodo anterior porque se contrataron y se hicieron efectivos un montón de cargos que en su momento estaban justificados por la pandemia, pero después se encontró que había un montón de cargos que eran administrativos o distintos mandos medios que terminan enfocando más los recursos de lo que precisa hacer. ¿Cómo está esa situación? Ahí me gustaría decir 3 cosas. Una también más estructural y 2 más coyunturales. La idea que tú contrates a través de comisión de apoyo y luego generes un mecanismo que, dado un cierto tiempo de funcionamiento y una evaluación positiva, pueda ser presupuestado, está bien. ¿No? Eso lo hicimos nosotros en 2005, cuando llegamos. Había mucha gente en comisión de apoyo, hicimos una norma presupuestal que permitía contratar. Eso no tiene costos porque ingresan con el mismo sueldo. Hay algún tema porque en la comisión de apoyo se cobra salario vacacional, en el presupuesto no. Hay algunos temas, pero son de ajuste menor en materia de presupuestación. Claro. O sea que la idea de que la comisión de apoyo sea un mecanismo rápido para dar respuestas y que luego de una evaluación ingresen está bien. Y el periodo que ellos pusieron, que fue 18 meses, capaz que es un poco corto, pero no está mal. O sea, en 18 meses se puede evaluar una persona. Punto 1. Punto 2. En ese proceso de los que entraron y estuvieron 18 meses, hay muchos cargos de gente que ingresó por cuotas políticas, digamos, ¿no? Pero no son la mayoría. Mayoritariamente son cargos asistenciales. Y lo tercero es que lo que tú presupuestás es a la persona, no al cargo. Entonces, si yo era directores presupuestaron pocos, o te diría, creo que casi ninguno. Pero yo presupuestaba un adjunto de dirección del hospital X. Bueno,
Ahora podrá ser, yo qué sé, irá, si es médico, a una policlínica, si es licenciado en enfermería, a otra policlínica, y si es administrativo, a una gerencia administrativa. O sea que no tiene un impacto importante. Bien. Y en algunos casos hasta pueden ser de utilidad. Mira, ellos crearon una cosa que se llaman los facilitadores, que contrataron 28 personas, de las cuales presupuestaron solo a 10. No presupuestaron a todos. Una cosa rara, porque son cargos que claramente ingresaron en el marco, digamos, de cierta actitud política, digamos, ¿no? Pero han cumplido una función interesante, porque de alguna manera en los hospitales donde están, ayudan a la gente a orientarse. Los pacientes de ACE, los usuarios de ACE, muchas veces les cuesta meterse en la burocracia de un hospital. Ahora, en realidad, son para mí un esbozo, un embrión de lo que debería ser un promotor de salud. Entonces vamos a transformarlos en eso, charlemos con ellos, tienen un buen sueldo, un horario importante. La idea es que esa concepción de facilitadores se amplíe a agentes promotores de salud. Son 28, hay que ampliarlos. Entonces hay que saber tener la capacidad de utilizar eso para objetivos más ambiciosos, digamos, ¿no? Daniel, vos hablabas hoy de los costos relacionados, por ejemplo, a las camas de CTI, a los traslados de ambulancia. ¿Es posible pensar en un escenario en que ACE pueda disponer digamos, de una flota más grande de ambulancias para contrarrestar ese costo de los traslados, o no es rentable? Porque esto es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años, incluso de las administraciones frente amplistas, ¿no? Del pago de dineros muy importantes por kilómetro a las ambulancias, sobre todo para los casos de traslados desde el interior, ¿no? del país, de los puntos más lejanos. ¿Es posible eso o no es rentable? ¿Es una cuestión más utópica? ¿Qué otros intereses también se pueden cruzar ahí entre los aspectos más corporativos que también están en juego cuando se habla de la salud? Bien, primero, el proceso de tercerización efectivamente siempre existió en ACE, pero incrementó en los últimos años. En los últimos 5, pero te diría que en algunos momentos de los últimos 10, digamos, ¿no? De hecho, en el 2013, que no integra mi equipo de Economía de la Salud, Natalia Patis, una economista que está un poco al frente de algunos temas, comenzó un proceso de análisis a pedido en aquel momento de Beatriz Silva, presidenta de ACE, de costear las destercerizaciones, empezando por cosas chicas, claro. la cocina del Pereira, o sea, cosas chicas donde se pueda ver si efectivamente, como tú decís, es viable o no hacerlo. Primero. Segundo, yo creo que es viable hacerlo, pero siempre vas a tener algún grado de necesidades de contratación, digamos, ¿no? Yo creo que sí es posible pensar en un proceso de destercerización. Por ejemplo, en el caso de los CTI, ¿qué es lo que pasa, entre otras cosas? Que ACE invirtió mucho en CTI durante la pandemia, llenó esos CTI de recursos humanos contratados por Fondo COVID y luego quedaron vacíos, porque no, entonces tiene que contratarlos afuera. Entonces, esto nos lleva a un punto para mí central, que ya era central cuando Baltasar Aguilar era el presidente de ACE y María Julia se lo planteó, que es la complementación público-privada. Es decir, no hay sistema que se resista con un prestador trabajando solo. No hay. Y en el interior particularmente. ¿Qué sentido tiene que en Cardona, que hay 3 mutuales, haya 3 puertas de entrada al sistema? Debería haber una sola. Y después que esa persona ingresa, bueno, las instituciones se especializan, una se especializará en cirugía o en bloque quirúrgico, otra. Entonces tenemos que ir a la fuerte complementación público-privado en el primer nivel de atención. También en las altas tecnologías, ¿no? Con la idea además de que la tecnología tiene que de alguna manera tener cierto peso el sector público. Cuando en el 2007 surgió la idea del PET, la tomografía por positrones, nosotros tuvimos muchas presiones para traer un PET por una empresa privada. Y nosotros dijimos al CUDIM. Y fue muy buena esa decisión y hoy tiene un uso y una socialización de su uso muy, muy importante. Entonces, la complementación es muy importante,
Yo creo que hay que destercerizar algunas cosas. No siempre es sencillo, porque a veces la escasez de recursos te pone frente a dilemas, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un convenio en Salto por el cual contratamos una empresa integrada por urólogos. Entonces uno puede preguntar, ¿por qué esos urólogos no están en el hospital? Bueno, esa es una discusión que tenemos que dar y tenemos que ir a un proceso de destercerización ordenado, regulado, pero haciendo una buena complementación con el sector privado. Ahí está. Hablando del primer nivel de atención, en las últimas horas, en diálogo con el portal de Caras y Caretas, señalaste que uno de los principales daños causados por la administración anterior fue la desarticulación del primer nivel de atención. En ese sentido, te consulto cómo planean fortalecer el primer nivel de atención que ha sido desarmado y, como decía, es considerado un pilar fundamental. Bueno, yo creo que primero con recursos, obviamente, ¿no? O sea, parte de los recursos incrementales que se tiene que tener, tienen que ir para el primer nivel. Segundo, con resolutividad. Vos tenés, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de salud mental. Tenés buenos equipos de salud mental en el primer nivel. Tenés que lograr que sean equipos que paren la situación y no deriven a las estructuras hospitalarias. O sea, con buenos equipos y buena resolutividad vos podés fortalecer el primer nivel. Eso implica recursos y eso implica buenos enlaces con el segundo nivel de atención. O sea, si yo voy al centro Misurraco o al centro de la Ciudad Vieja o al centro Giordano, después yo tengo que conocer su trayectoria, si fue al Pasteur, si fue al Maciel, o si no fue a más nada, porque ahí se le resolvió el problema. Y tengo que medir esa resolutividad. Estamos trabajando para generar indicadores de productividad que nos miden la resolutividad del primer nivel. Y como digo, esos son recursos y sobre todo una visión del primer nivel. ¿Ellos por qué la desarmaron? Porque ellos primero porque no creen mucho en el primer nivel. ¿Por qué y cómo, no? ¿O en qué aspecto? Bueno, al principio de la pandemia cerraron algunas policlínicas directamente, ¿no? Porque dijeron los recursos tienen que estar en el hospital porque la pandemia es un problema hospitalario, digamos, ¿no? Y después se dieron cuenta del error, rearmaron alguna cosa, pero muy poquito. Hay muy pocos recursos. Recorremos un centro de salud de Montevideo o de Canelones o del interior y hay muy pocos recursos. Sí, yo fui a la policlínica de Goes, por ejemplo, que es donde yo vivo, a esa pedir... municipal, ¿no? ¿Eh? Esa municipal, Sí. sí, no entiendo bien. A preguntar por un médico de medicina general y me dijeron, el médico de medicina general, para sacar fecha tenés que venir a las 6 de la mañana de los martes y los jueves, por decirte algo, y dan 3 números. Bueno, esas son esa es municipal particularmente, pero esas son las cosas que nosotros queremos que haya una agenda, ¿cómo se dice? Fuerte y centralizada, no presencial, no queremos las colas a las 6 de la mañana. Claro, fue como me retrotraje a mi infancia, ¿viste? Claro. Haciendo esas colas. Sí. Pero para eso se necesita un tiempo, Claro. ¿no? que de alguna manera fortalezcan esos recursos del primer nivel. Y Daniel, ¿y cómo está el asunto con los médicos, sobre todo los especialistas para el interior del país? Que en algún momento era una problemática el hecho de que, médicos especialistas se radicaran en, no sé, Bella Unión, por decirte algo, en Salto. ¿Qué está pasando con eso? Sigue bastante igual, sigue bastante igual. Ahí hay un problema estructural de cómo resolver eso, que le compete mucho más al Ministerio. El Ministerio está encarando eso, particularmente el viceministro Brioso, Claro. Se ha puesto un poco a la cabeza de eso. Él, siendo director de programa, cuando yo fui ministro, puso al hombro eso, y ahí Tomasina era decano de medicina, hubo algunos pequeños cambios con algunas cátedras que se radicaban en el interior, pero no avanzó mucho más Pero después hay problemas coyunturales. Vos, mientras eso suceda, tenés que resolverlo. Y para mí ahí hay 2 cosas que nosotros apostamos. Una es a la telemedicina. La telemedicina es una fuente importante de resolución de problemas. Se avanzó bastante en este periodo anterior, así como debilitó muchas cosas. La telemedicina, fruto un poco de la pandemia, por ejemplo, el español tiene un buen nivel de telemedicina, hay algunos del interior que también lo tienen. No sirve para todo ni para todos Pero para algunas consultas pero para muchas cosas sí, ¿no? Para salud mental, vos sabrás mejor, pero en algunas cosas puede servir, en otras se hace difícil, pero puede servir, en imagenología puede servir. Y lo otro es, si tú no podés
radicar al especialista en el interior, deberías tener un mecanismo para llevarlo con cierta regularidad. Y eso son las rondas con buses, donde, bueno, un alergista vaya todos los martes a tal lugar, digamos, ¿no? Eso también estamos pensándolo, estamos conversándolo con las sociedades médicas, con los sindicatos médicos, pero por esas dos podríamos ir a resolver más la coyuntura de esos lugares. Y la visión que dije hoy más regional. Exacto. Porque de alguna manera es verdad que las 4 regiones que tiene ACE, este, oeste, sur y norte, la norte es la más complicada en esos recursos, aunque la oeste un poco también, la sur y la este son las que tienen mayores disponibilidad de recursos, pero mirándolo regionalmente, capaz las carencias no son tantas. Bien. Daniel, Dale. no, y te quería preguntar también, porque fue también foco de atención durante el periodo pasado, la gestión de los medicamentos, ¿no? La ausencia, se veían repetidas fotos, imágenes de, bueno, falta tal medicamentos básicos, medicamentos muy necesarios. ¿Cómo ves la gestión de los medicamentos a partir de ahora? Bueno, con el presupuesto asignado a medicamentos en 2023 y 2024, que es bastante similar al del 19, no se justifica que faltara medicamentos. Medicamentos siempre faltan, porque en general hay un impacto invierno que vos no medís, y en octubre, noviembre, normalmente la historia que yo conozco por lo menos, recibe un refuerzo para apoyar medicamentos. Eso fue así siempre. Pero esta vez faltaron en abril, en marzo, en mayo, tanto en el 23 como en el 22, como en el propio 24. O sea, hay un problema de gestión de medicamentos. También puede haber un problema vinculado a los precios de los medicamentos, porque ellos pasaron a la compra descentralizada. Hay que volver a la compra centralizada. En mi opinión, a través de la ARCE, que es la Agencia Reguladora de Compras Estatales, otros compañeros piensan que centralizado, pero desde ACE, no desde todo el sector público, sino de ACE. Estamos un poco conversando con el MEF, todas esas cosas, pero hay que volver a la compra centralizada. Y después hay que pensar otras estrategias vinculadas a algunos medicamentos más difíciles de conseguir a precios razonables, a través de, por ejemplo, el fondo rotatorio de la OPS, que trabaja en eso, que si bien es básicamente para vacunas, también es para algunos medicamentos. O sea que es básicamente un problema de gestión. Muy bien, Daniel, y una última consulta, al menos de mi parte. Hablaste de la complementariedad necesaria entre el sistema público y privado, y bueno, en función de tu experiencia en lo que fue la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud, quería preguntarte, bueno, ¿qué cosas se necesitarían cambiar hoy, modificar, proyectar hacia el futuro en función de esta experiencia acumulada que se ha tenido durante estos años? Sí, la complementación público-privado tiene tres cuestiones: el por qué, el dónde y el cómo. El por qué y el dónde es más un problema de, ¿cómo te voy a decir?, de trabajo en el territorio, digamos, ¿no? Como yo decía, el primer nivel es claro que hay que complementar, en la tecnología avanzada es claro que hay que complementar. El dónde surge naturalmente. El problema siempre se transforma en el cómo, cuando el privado y el público se sientan en esta mesa y dicen, bueno, ¿cuál es el precio? ¿No? ¿Y qué doy yo y qué das vos? Eso, la experiencia por lo menos ha demostrado que el mercado no lo resuelve, que es un problema de poder de negociación. Entonces, nosotros estamos trabajando, bueno, así lo dice el programa de gobierno del Frente, y seguramente ya hablamos con la ministra para conversar con la JUNASA de esto. Yo creo que debería, porque además la complementación asistencial son 8 o 10 prestaciones, ¿no? No es que cama de CTI, traslados, consulta de urgencia y emergencia, consulta de urgencia, son los precios, o por lo menos la referencia de precios, la fije la Junta Nacional de Salud. Como hoy la fija para la ley de urgencia y emergencia. Hoy la ley de urgencia y emergencia, si a ti te pasa algo en Salto de urgencia y tu mutual o ACE es de, bueno, si es ACE no hay problema, pero si tu mutual es de Montevideo, te atiende y luego la JUNASA define cuál es el precio y se intercambian esos, pero solo para urgencia y emergencia. Habría que hacerlo para atención común en 8 o 10 prestaciones. Eso es lo que le falta para que la complementación tenga
un justo y razonable equilibrio. Excelente. Excelente, muy Bueno, bien. muy bien, Daniel. Te agradecemos entonces la participación un gusto estar acá. y te deseamos el mayor de los éxitos también Bueno. en esta gestión que sabemos que es como dicen habitualmente, un gigante, ¿no? del Estado, porque, Sí. bueno, creo que en su momento llegó a tener la mayor cantidad de funcionarios concentrados o andaba ahí. Sí, 35.000 tiene. Exacto, es un pesado, y no sé si cambió mucho la ecuación, pero era el prestador de salud más importante. Sí, 1.450.000. Exacto. Es el 40% de la. Exacto, ¿no? Que esas cosas también logran dimensionar lo que es Sí. esta institución estatal. Ahora, te voy a decir que muchos de los problemas que tiene ACE no los resuelve ACE. Porque si ACE tiene partos prematuros más Claro, que el privado, es porque las embarazadas se nutren mal. Y ese no es un problema de ACE. Entonces, mañana, de hecho, se reúne el Consejo Coordinador de Políticas Sociales, ACE lo integra, el directorio definió que yo sea el representante del Consejo, porque en infancia y adolescencia, si ACE, MIDES, MSP y Vivienda no encaran un proyecto colectivo y junta de drogas, porque también un problema de la prematurez tiene que ver con la toxicología, con el estrés social, con la violencia. Entonces, ACE es parte de ese conjunto, es muy importante porque hace la atención, pero si la atención se hace en un entorno complicado, sí, igual los problemas van a estar. exacto. Exacto, Daniel, bueno, muchas muchísimas Daniel, muchas gracias, nos alegramos que estés en el lugar que estás. Muchas gracias. Así que te agradecemos haber estado en la mañana de Pasaron Cosas y nosotros nos vamos a una pausa. A una pequeña pausa. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.